1956 nació Guillermo Tovar de Teresa. Que fue cronista de la Ciudad de México. Además, era verdaderamente un personaje porque desde muy chavo tenía, yo creo que dotes de genialidad, porque desde muy chavo, a los 16, quizá un poquito antes, fue asesor cultural de Echeverría. Era de una erudición. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y tratarlo en varias ocasiones. Conocí su casa, ahí la que ahora es museo, junto al Palacio de Hierro Durango, que se puede visitar y la recomiendo ampliamente. Valladolid. Sí, exactamente. Y Entre era de una Puebla, erudición. Puebla Sí, y ay, se me escapó la otra. Puebla, Durango, no sé qué. Bueno, casi esquina con Puebla. Perdón, Alejandro. y él, pues siempre fue muy, digamos, especialista en general en la historia de México, pero particularmente en la historia del arte del México virreinal. Conocía, sabía de bibliografía, sabía de documentos, tiene muchas cosas publicadas. Por ahí por los 90 sacó una obra, La ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido, donde te iba mostrando cómo, en qué lugar había, por ejemplo, había estado un convento importante y cómo se había destruido, en qué momento lo habían destruido y qué calle era ahora. Un sinnúmero de publicaciones, pero verdaderamente escucharlo era un deleite por el conocimiento que tenía y además sabía contarlo. A los 16 ya estaba chambeando con el presidente. ¿Cómo llegó ahí? ¿Sí? Pues porque venían de una familia con ciertas relaciones en la política. De hecho, por ejemplo, su hermano Rafael, que fue el que funda la Secretaría de Cultura, Rafael Tovar, él se había casado, él se casó con la hija del presidente López Portillo. Pero los Teresa venían desde el tiempo del porfiriato. Rafael me llegó a contar alguna vez que la primera persona que tuvo aquí un automóvil hacia 1897 era, me parece que su tío abuelo, Fernando de Teresa, si no mal recuerdo. Entonces sí traían toda una línea, digamos, de cierto abolengo intelectual y político, pero además sí era alguien muy notable, era un niño genio, Guillermo. Aprendió a leer desde muy pequeñito. Antes de entrar a la escuela ya sabía leer. ¿A los qué? A los 3, 4 años. No, pero pues puedes aprender a leer temprano y no aprovecharlo. Es que el chiste es que se chupaba todo y lo procesaba muy bien, tenía muy buena memoria. Y a la hora que lo platicaba, que lo expresaba, era muy buen charlista. Y además, como sabía mucho del arte y de la cultura y de la historia, entonces también compró documentos, o sea, sabía que valía la pena como conservar. Ayer comentábamos, él fue el último cronista propiamente de la Ciudad de México, pero él mismo fue el que decidió que se creara la crónica de la Ciudad de México porque ya era, que digamos que la memoria de la ciudad estuviera en una sola persona, era ya un exceso dadas las dimensiones de la Ciudad de México. Entonces, él es el que propone el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México para poder ampliar el conocimiento y la investigación. Su casa la dejaron tal y como la tenía. Tal cual. Y es impresionante ver todas las cochinadas que compró a lo largo de su vida. Uf, era todo un coleccionista y además sabía, ¿no? Sí. Además era como buen erudito y sabio intelectual, era como muy obsesivo. Entonces era de los que te podía decir, tú le decías, oye Guillermo, estoy buscando algo sobre el Pariano, este famoso mercado que estuvo ahí en la Plaza Mayor. Así de memoria, mira, busca a Luis González Obregón en su libro Las calles de México. Si es la primera edición, en la página 37, el segundo párrafo te habla de cuándo, cómo y dónde. Así, a ese nivel, ibas a buscarlo y estaba. Sí. Sí fue. Me sorprendía de él sus modos, Alejandro. Era como un caballero muy refinado en sus modos. Como del siglo XIX. Sí, ándale.
Sí. Fíjate, era muy curioso porque pues obviamente él, cuando yo estuve en Editorial Trío, nos ayudó mucho para las iconografías de los libros y demás, pero a él no le podías llamar sino hasta a partir de las 2 de la tarde, que era la hora que se levantaba, porque como todo erudito del siglo XIX, se quedaba trabajando hasta las 6 de la mañana, o sea, su vida era más bien nocturna, y leía y ponía música y estudiaba toda la noche. Entonces ya por ahí de las 6 se acostaba, entonces era prohibido hablarle antes de las 2 de la tarde. Y obviamente esa conducta tan refinada, además, pues, era herencia de una familia muy insigne que desde mediados del siglo XIX participó en la política mexicana y eran liberales. A pesar de ser aristócratas, eran liberales y apoyaron a Juárez y a todos ellos. Como ahorita que están de moda los conservadores, más que los Bueno, liberales. pero es que él llama conservadores a todos los que no A todos los que están de acuerdo. opuestos a él. Y claro, y están incómodos porque los verdaderos conservadores están que se mueren de risa.